Gracias por acompañarnos en Sala de Prensa. Juan Roberto, un saludo y un saludo a Alejandro. Gracias por la invitación para conversar este tema. Claro que sí, esa es la clave, conversar. Doctor Alejandro Gaviria, exministro también de este gobierno, no de salud, de educación, exministro. Gracias, doctor, por acompañarnos. Gracias, Juan Roberto. Un saludo a Carolina también, a todos los televidentes. Bueno, les propongo ayúdenme ustedes dos, ¿por dónde arrancamos? Quisiera, doctora Carolina, y entiendo, usted me corregirá, conformaron un centro de pensamiento para, entiendo yo, y usted me corregirá, repito, promover las tesis del gobierno sobre esta reforma a la salud. Basado en eso, usted dice, hay que discutirla, hay que conversarla. Esa conversación basada en esta carta que han planteado estos ministros, que la dio a conocer el doctor Alejandro ayer a nombre de todos sus colegas, pues tiene unas frases concretas y muy puntuales. La primera es que dice que el sistema va hacia el colapso. Usted como defensora de la iniciativa del gobierno, ¿qué opinión le merece esa conclusión inicial de esta carta? Bueno, lo primero que tengo que decir, Juan Roberto, es que me parece que el titular de la carta genera cierto pánico a la población que no se corresponde con la realidad, porque además quienes firman saben que la crisis del sistema de salud viene hace muchísimos años. La Corte Constitucional, justamente en la sentencia T760 del año 2008, óigase bien, 2008, porque quienes firman la carta pareciera decir que es que esta crisis empezó en el 2022 con el gobierno de Gustavo Petro y eso no se corresponde con los hechos históricos. Ya la Corte Constitucional abrió un proceso de seguimiento al gobierno colombiano por el incumplimiento y por ser uno de los derechos más tutelados en Colombia. Eso le correspondió inclusive al doctor Alejandro Gaviria, que estuvo 6 años allá, responder frente al tema de la Corte Constitucional. Además, también en el año 2009 hubo en Colombia una declaratoria de emergencia social en salud por parte del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez. En ese momento uno de los firmantes era el ministro, si no estoy mal, era Diego Palacio. Y cuando tú declaras una emergencia es porque estás frente a una crisis que es estructural, que lleva muchísimos años. Esa declaratoria de emergencia fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional en el año 2010, quien hizo el llamado al gobierno y lo exhortó de que esto era un problema estructural y que no era un hecho sobreviniente. Pero además, doctor Alejandro Gaviria, en el año 2014, ya la Contraloría General de la República había advertido del problema fiscal de las EPS y del sistema de salud. Cuando inició el sistema eran 157 EPS, ahora son 27 que se fueron liquidando en los gobiernos de quienes firman la carta, y eso no es de poca monta. Al doctor Alejandro Gaviria, cuando recibió la cartera de salud, la Superindustria y Comercio había acabado de hacer un fallo que hizo contra unas EPS donde pudo demostrar que estas EPS no habían entregado la información adecuada para el cálculo de la financiación de la UPC. Entonces me parece que no corresponde con que digan viene un colapso, sino que por el contrario este gobierno está resolviendo un colapso que, con todo respeto, doctor Alejandro Gaviria, ustedes no asumieron y no resolvieron de fondo. Doctor Alejandro Gaviria, ese colapso, esa sostenibilidad en riesgo de la que habla en la carta, ¿es nuevo o es viejo? Los problemas de sostenibilidad del sistema de salud de Colombia no son nuevos, vienen de atrás, como son de casi todos los sistemas de salud, Juan Roberto. Pero lo que hay que decir es lo siguiente: cuando yo tuve que enfrentar como ministro de Salud estos problemas, tomamos medidas. Regulación de precios de medicamentos, más de 1.000 medicamentos controlados con un ahorro anual de 1 billón de pesos, evaluación de tecnologías en salud, creación de MIPRES para el mejor control de los recobros. Yo no quiero aburrir a los televidentes con una rendición de cuentas clara. Lo único que quiero decir es el contraste entre las medidas que se tomaron en su momento para lidiar con un problema complejo y emergente y la inacción. ¿No? Este gobierno no han hecho nada. Simplemente es el mismo discurso que dice la doctora Carolina Corcho, el espejo retrovisor es todo lo que nos dejaron. Y llevamos 1 año y medio con un espejo retrovisor mientras hay deudas reconocidas por el Ministerio del año 2022 de 800.000 millones de pesos que no se pagan.
los meses de noviembre, diciembre, los llamados presupuestos máximos que no se pagan. Un cálculo mal hecho sin ni siquiera una consulta a los diferentes agentes del sistema, cosa que se hacía antes de la UPC, que según todas las predicciones que yo conozco es insuficiente. Entonces, uno cuando es llamado a gobernar tiene que hacerlo. Y la reiteración del espejo retrovisor no va a resolver ninguno de los problemas. La naturaleza de los problemas de los sistemas de salud es tal que hay que hacer muchas cosas, incluso para quedar en el mismo sitio. Estos problemas no se van a resolver de una vez por todas y para siempre. Y además existe esta idea de generar desconfianza de manera permanente. Carolina dice que esto genera pánico. Lo que genera pánico, en mi opinión, es que el ministro de Salud no haga su trabajo y decida simplemente demandar 21 EPS ante un juez de la República para que el juez de la República decida qué es lo que tiene que hacer. Es esa inacción, y es esa incapacidad de enfrentar los problemas de verdad. Y es esa idea de simplemente sacar el dedo para señalar culpables en el pasado lo que está llevando a este problema. El doctor